claves de la buena integración, evidentemente depende mucho desde qué perspectiva las cojas, ¿no? Los que nosotros hemos entendido en el estudio que hemos realizado como claves de la buena integración ha sido pues coger un poco lo que se ha desarrollado en la teoría de la asimilación segmentada, que en realidad es una teoría que ha surgido de la propia del propio carácter empírico digamos, de los datos en Estados Unidos, ¿no? Pero que comprobándolos aquí también ves que son válidos, ¿no? Y claro, lo principal es hacia dónde va encaminada la integración, ¿no? En el fondo, pues, ¿qué es lo que se pretende con la integración? Pues que, en este caso, los hijos de inmigrantes, pues, consigan, podríamos llamarlo una cierta movilidad social por relación a la situación de los padres, ¿no? Ahora, el tema es que se puede dar una movilidad hacia arriba o una movilidad hacia abajo, ¿no? Hacia arriba en el sentido en que mejore la situación que han tenido sus padres, que normalmente los de la primera generación tienden a ocupar puestos degradados en la economía, tener situaciones muy precarias, ser minusvalorados, incluso discriminados. Y entonces lo que se pretendería es que estos lleguen a tener un lugar digno en la sociedad que esté por encima del que tenían sus padres, ¿no? Y no que se queden incluso ocupando el mismo sitio que ocupan sus padres, que bueno, todavía se puede entender siendo los primeros que vienen, pero que ya unos que han crecido, nacido muchos aquí, sigan teniendo esa situación, pues es algo inconcebible, ¿no? Entonces lo que se pretende evitar es que ellos o mantengan esa misma situación o incluso a veces desciendan todavía más, ¿no? Hacia pues lo que sería ya situaciones de conflictividad social y de delincuencia, etcétera. Eso sería, digamos, como el objetivo de la integración. Ahora, ¿qué indicadores o qué factores serían los que pueden llevar a una buena integración? En la teoría de la asimilación segmentada, y además eso de hecho se comprueba que tienen una importancia grande, son situaciones que tienen que ver con los padres y con la llegada de los padres al país de acogida. Entre ellas, pues el capital humano que traen, entendiendo el capital humano, pues la experiencia que traen en muchos sentidos, pero además su nivel educativo, su nivel de experiencia laboral también, y la experiencia vital, la cultura que traen, etcétera. Eso sería el capital humano, ¿no? Pero también es importante lo que se llamaría el contexto de recepción. El contexto de recepción tendría que ver, y es cambiante, no necesariamente es el mismo siempre, ¿no? Y en distintos países puede ser distinto, ¿no? El contexto de recepción tendría que ver, por un lado, con las políticas respecto a o podríamos llamarlas las leyes también, respecto a la inmigración y también a la integración, ¿no? Evidentemente es distinto un país donde solo se considera a la primera generación que viene como lo que llamaban en Alemania trabajadores invitados, que se trata de que se vayan, entonces no va a haber un contexto para que se integren, ¿no? En cambio, pues es distinto a otro país que dice este es un país de inmigración, se trata de que se integren. No siempre funciona eso, pero bueno, parece que tendría que funcionar mejor. Pero también, pues con el contexto de recepción tiene que ver, por supuesto, podríamos llamarla la coyuntura o también la estructura económica que hay en el país, ¿no? Y la coyuntura.
Pues es distinto venir en un momento de crisis laboral, económica, como hay en España o en estos momentos, que si vienen en época de bonanza. No van a encontrar trabajo ahora, mientras que en otro momento va a haber trabajo en cantidades. ¿Será mejor o peor trabajo? También es muy distinto los países donde la estructura económica, industrial, etcétera, requiere trabajo cualificado, que otro país que lo que requiere es mano de obra no cualificada, ¿no? Entonces, el contexto de receptor y las oportunidades que van a tener van a ser distintas. También entran ahí otro elemento, que es la cuestión de la discriminación, ¿no? Es decir, los estereotipos, etcétera, que haya en el contexto respecto a los inmigrantes, o bien por sus rasgos fenotípicos distintos, o por su cultura distinta, o por lo que sea. Y según eso, pues, les van a poner barreras, obstáculos a los inmigrantes. Y bueno, otro aspecto importante también del contexto de recepción es las condiciones en que está el colectivo de origen del inmigrante que viene. Es decir, si los dominicanos, viene un dominicano, ya tiene aquí una masa crítica de dominicanos que le puede servir de ayuda, es decir, que le proporciona, llamémoslo incluso capital social, que si no hay ninguno, y también depende de qué condiciones tiene ese colectivo, ¿no? Es distinto, por ejemplo, el colectivo chino que tiene negocios, lo que sea, donde puede colocar a sus personas, a sus connacionales, que otro colectivo que no lo tiene, ¿no? Bueno, pero podemos ver que eso tiene que ver. Eso, y hay un último, digamos, aspecto clave que tenga que ver también con los padres, que es, decíamos, la estructura familiar, ¿no? En la teoría de la asimilación segmentada se le ha dado mucha importancia a que las familias estén ambos padres. En parte esto se puede entender, ¿no? No es que siempre tengan que estar, puede haber familias monoparentales que pueden cuidar de sus hijos de una manera que les dé posibilidades, pero lo más normal es que cuando están ambos padres pues pueden dedicarle más tiempo a los hijos, tienen otra situación económica más holgada, etcétera, con lo cual las posibilidades que tienen los hijos serán mayor. Y en la estructura familiar también entrarían pues las buenas relaciones intergeneracionales, ¿no? Entonces esos serían elementos claves de los padres que influirían sobre aquello. Luego están ya los rasgos que tienen que ver con los hijos, ¿no? Porque también las cualidades de los hijos entran en juego. Y ahí habría otro aspecto de los padres que serían sus aspiraciones y expectativas respecto a lo que quieren que logre sus hijos. La mayoría de los padres, o una gran parte, se vienen porque quieren que sus hijos avancen. Y entonces normalmente tienen aspiraciones altas y luego las expectativas las van situando en realidad en relación con lo que se van encontrando, pero en general son altas. Y claro, eso influye sobre los hijos. Muchos hijos, uno lo ve en las entrevistas que tienen, no quizá en esta encuesta, porque no les preguntas tanto, pero uno lo ve. Yo se lo debo a mis padres, te dicen que se han venido porque querían lo mejor para mí, entonces se esfuerzan en conseguir buenos resultados porque saben que sus padres y hay ciertos grupos nacionales donde el honrar a los padres es algo muy importante, entonces van a esforzarse por ello, ¿no? Eso en parte es lo que ocurre con los chinos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues entonces importarían también los rasgos de los hijos, evidentemente, sus aspiraciones, sus expectativas, su autoestima y también que se sientan a gusto en el país, ¿no? Porque si ellos se van a sentir discriminados, pues no se van a sentir a gusto, ¿no? Sí, eso sería un poco la idea general.